La agenda política en Fórmula. 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04 es el tiempo del centro del país. Está Fernando Ávila aquí en el estudio para platicar de la agenda política, hacia dónde dirigir las miradas. Pues nos debemos de convertir como en arañas, ¿no? 8 ojos. Muy buen día, Jaime, muy buenos días a todos estás? los amigos del auditorio. Pues sí, en efecto, hay muchos temas afortunadamente. Bueno, de entrada, por supuesto, el inicio ya de las campañas locales en el Distrito Federal, en Tabasco y en Morelos, programadas para el primer minuto de este lunes. A ver, ayúdame a entender algo, Fernando. ¿Por qué entran diferentes las campañas aquí en el Distrito Federal, en Tabasco y en Morelos, si pudieron haber entrado desde hace 2 semanas que inició todo? Por supuesto, bueno, de hecho, estrictamente hablando, en algunos estados, por ejemplo, los amigos que nos ven, por ejemplo, de Nuevo León, de algunos estados Exacto. más, tienen campañas de hace, empezaron en el primer minuto de hace mes y medio aproximadamente. Tienen 90 días de campaña previo a la elección. Después vino lo que es la campaña formalmente electoral federal, que son 60 días de campaña y que junto con ella también algunos otros estados arrancaron campaña, Michoacán, Sonora, y ahora el día de mañana arrancarán campaña ya de manera local, Distrito Federal, Morelos, Tabasco. Algunos estados todavía faltan de iniciar campaña. El Estado de México iniciará campaña el 1 de mayo, y esto se da en función de los ordenamientos locales, con la finalidad de ir ajustando los propios calendarios y de alguna manera, por lo menos con el ánimo de reducir los costos que tienen las propias campañas electorales. Recordemos que una de las quejas fundadas generalmente de los ciudadanos es que la campaña no solamente duraba mucho tiempo, sino que más costaba mucho. Se buscó reducir los tiempos y eso lo adecuó cada congreso local, cada entidad. Por eso es que en algunos casos, insisto, en algunos estados, las campañas locales para elegir gobernador, presidente municipal o diputados locales duran 90 días, mientras que en otras durarán 60, en otras durarán 45, como el caso del Distrito Federal, y en otras durarán 35 días, como el caso del Estado de México. Entonces, el único motivo de que inician ahorita es un tema económico. Un tema económico que se busca durante el planteamiento y la discusión de cada uno de estos tiempos en los distintos congresos locales, en la propia Asamblea Legislativa. Pues si hubiera sido así, hubieran iniciado todos hoy, mañana. Bueno, ¿no? es que insisto, depende mucho los conceptos o los elementos de argumento que se han generado en cada uno de los congresos locales para definir si determinado tiempo era suficiente o no para llevar a cabo la campaña. Insisto, imaginemos el tema de discusión, por ejemplo, para casos como el que ya señalaba de Nuevo León, donde son 90 días de campaña, contra el Estado de México, en donde van a ser 35 días de campaña para elegir a las mismas autoridades, es decir, diputados locales y presidentes municipales, tanto en el caso de Nuevo León como en el caso del Estado de México. Es una situación que busca eficientar los tiempos de campaña, reducir, sí, por supuesto, los costos que se llevan dentro de lo que es todo este proceso, independientemente de toda esta reglamentación o regulación que ya se tiene de unos años para acá, tanto en lo que es la parte de la pre-campaña, los topes de gastos de campaña y la manera inclusive en que estas se pueden llevar a cabo. Además, pasando, por supuesto, por la ya únicamente forma de contratar tiempos o espacios publicitarios dentro de los medios masivos de comunicación por parte de los distintos institutos, hoy del Instituto Nacional Electoral. Oye, cuéntanos lo que sucedió en el Congreso, particularmente en Cámara de Senadores. Fue una semana importante. Hubo acuerdos, hubo aprobación de algunas de las leyes importantes. Por supuesto, ¿no? y eso es uno de los elementos significativos, Jaime, amigos del auditorio, porque insistimos mucho. Lo que se va a elegir fundamentalmente en todo el país, independientemente de las 17 entidades que van a tener elecciones durante este año, el 7 de junio, en todo el país vamos a elegir diputados federales. Y esta forma, esta parte de nuestro legislativo tiene mucho que ver con lo que ha estado pasando justamente la semana anterior y lo que va a suceder la próxima semana. ¿A qué nos referimos? Hay una agenda legislativa muy amplia, muy compleja, muy apretada inclusive. La semana pasada la Cámara de Diputados finalmente, por ejemplo, aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un elemento más de este sistema al que te referías. La Cámara de Senadores seguramente el próximo martes se presentará en el Pleno lo que es ya la minuta formal para aprobar la ley anticorrupción, que forma parte de todo este complejo engramaje que se está haciendo precisamente para tratar de reducir los elementos de corrupción que tienen los servidores públicos y fundamentalmente el que los ciudadanos cada vez nos sintamos no solamente más cercanos a la propia autoridad y a los representantes políticos, sino fundamentalmente también el ir obligando a los distintos servidores públicos a atender de manera muy puntual
puntual su servicio, su responsabilidad de manera transparente, honesta y fundamentalmente alejada de todos estos temas de corrupción. Oye, Fernando, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. La semana pasada hacías un comentario sobre lo que está sucediendo con la reforma política de la capital del Distrito Federal. ¿Ahí en dónde estamos? Porque he escuchado que sí está la discusión, pero se empantana un poco el tema y los acuerdos, ¿no? Tiene mucho que ver con esto también que de pronto nos perdemos en el escenario como ciudadanos finalmente. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a revisar, ahora ya con esta ventaja del canal legislativo, el poder estar observando, por ejemplo, las discusiones en el Pleno, los debates. La verdad es muy bueno. Es muy bueno, es muy interesante, vale mucho la pena que le demos puntual seguimiento. Se ha hecho un esfuerzo importante para ir transparentando ese tipo de actividades, en este caso de los legisladores. Lo que de pronto nos pasa un poco de largo es el trabajo en comisiones. El trabajo en comisiones es donde se discute, digámoslo, se hila fino, se discute uno a uno entre los distintos grupos políticos, en este caso el Senado de la República, los senadores, los distintos representantes de los partidos, para ir llegando a los acuerdos. Es mucho más sencillo el trabajo en comisiones en términos de llegar al acuerdo que ya lo que es propiamente la presentación en el Pleno, donde tiene mucho más que ver el tema del discurso político, la argumentación, la oratoria, por supuesto, pero en comisiones es, como bien lo señalas, el hilado fino. Y en ese sentido, lo que es la reforma política del Distrito Federal, que es un compromiso de todas las fuerzas políticas, el sacarla adelante es una necesidad para los ciudadanos del Distrito Federal, ciertamente está un poco atrapada en función de estas discusiones. Se está trabajando en comisiones, se está avanzando en los distintos acuerdos. ¿Con qué finalidad? Bueno, cuando ya se presente formalmente la minuta de trabajo, puedan arribarse a escenarios ya muy pactados, muy bien amarrados, y evitar con esto que se siga mandando a discusiones posteriores y, como regularmente se dice, mandar a la congeladora. En la medida en que los distintos actores políticos se vayan poniendo de acuerdo, y es el compromiso sacarla antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, que termina el 30 de abril, el poder se pongan de acuerdo, estaremos arribando seguramente, y yo tengo la confianza, la convicción de que así será, porque lo han estado manejando de esta manera las últimas semanas, sacarán adelante no solamente estos temas que ya habíamos platicado, sino particularmente lo que señalas, la reforma del Distrito Federal. Perfecto, pues ya estaremos muy al pendiente de lo que esté sucediendo. Hay que dedicarle tiempo, espacio. Vamos a platicar en un momento más con Arturo Sánchez, el consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre un tema bien importante, los foros que va a organizar el instituto para conocer las plataformas políticas, porque hemos escuchado anuncios y todas estas cosas, pero pocas propuestas, ¿no? Es fundamental. Fíjate que más que pocas propuestas, algo que nos falla como ciudadanos es el estarnos informando de lo que proponen, ¿no? Exacto. Aquí el elemento medioambiental, y es un trabajo extraordinario que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, es estar empujando y impulsando este tipo de mecanismos para que los ciudadanos estemos más cerca y de verdad tengamos elementos para poder conocer las propuestas de los partidos. Te agradecemos mucho, Fernando, que estés muy bien. Un gusto, excelente fin de semana, Jaime. Gracias, igualmente, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política.